Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en Abdías. Israel fue el nombre dado por Dios a Jacob, cambiándole el nombre de embaucador a príncipe de Dios. Voy a estar tratando, con la ayuda del Señor, una serie de estudios que voy a estar compartiendo sobre los profetas. Comenzaré con los profetas menores y voy a comenzar con este profeta que es el libro más corto del Antiguo Testamento. Lo dejo ahí y luego lo estaré compartiendo. Pero a modo de introducción, querido oyente que me está escuchando en este momento, ¿qué siente cuando mira las condiciones del mundo a su alrededor? ¿Cómo se siente? ¿Se siente tranquilo? ¿Se siente en paz? ¿Tiene la seguridad de que su pueblo no se vea nunca en la miseria? ¿O quizás sea invadido por invasores o sea destruido nuclearmente? ¿O tal vez se siente defraudado por la hipocresía reinante en el día de hoy, por el pecado, por la incredulidad y tantas cosas que hay a nuestro alrededor? Si es así, que se siente defraudado, que se siente solo, en la palabra de Dios podemos encontrar consuelo para nuestra fe depositada en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es a través de la Biblia, de la palabra de Dios, es que podemos tener esa fe y ese consuelo y esa esperanza al estudiar los profetas menores y también los profetas mayores, pero concretamente los menores y su mensaje. Las condiciones de esta época son muy parecidas a las que habían en la época de Abdías. Es decir, el hombre sigue exactamente igual o se puede decir que peor en cuanto a su relación con Dios. El hombre lo que únicamente hace al pecado lo llama de otra manera, pero sigue siendo pecado. A los vestidos, pantalones no usaban en aquel tiempo, usaban otra clase de vestido, de calzado, pero servían para lo mismo. Y el hombre sigue actuando exactamente de la misma manera. Es por eso que las condiciones son muy parecidas, las de ahora como en la época de Abdías. En tiempos de crisis morales, como estamos ahora, falta de identidad, nadie lo puede negar, Europa no tiene identidad absolutamente ninguna, ni de moral ni espiritual, y hallamos aquí también, no solamente en Europa, sino todo Occidente, esa falta de valores espirituales y morales que se están perdiendo. Dios siempre levanta hombres y mujeres, en toda época y en todo lugar, levanta a esos hombres y mujeres y que Dios usa, que son profetas, evangelistas, pastores y maestros para librar a la gente de la destrucción de sus almas, para llevarlas a la palabra de Dios, para enseñarle la palabra de Dios y que sean edificados en la palabra de Dios. Como dije al principio, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, pero contiene un importante mensaje y también ese mensaje es válido para el día de hoy. Para poder entender primero el juicio sobre Edom, debemos primero asimilar algo, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Ahí la palabra de Dios no habla en Gálatas de una cosecha y de una siembra y de una cosecha. Es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No lo va a sembrar otro, no lo va a cosechar otro, va a ser el propio hombre. La visión de Abdías revela varias verdades muy importantes sobre la naturaleza de Dios y su obra. Y en primer lugar es que Dios es soberano y Dios es supremo. No solo es el Dios de Israel, sino que también es el juez soberano de todo el mundo. Él, por tanto, no solamente juzga a las naciones, sino que también juzgará individualmente a cada individuo, a cada persona. Sí, la nación no se arrepiente, será juzgada. Si el individuo o la persona no se arrepiente, será juzgada. Aunque ahora parezca que todo lo que se hace parece como que saliera bien a aquellos que están haciendo cosas injustas. Pero Dios lo tiene todo bajo control, porque Dios es soberano y es juez supremo. Abdías, por tanto, proclama una verdad que Jesús repitió muchos años más tarde. Dios juzgará y castigará a una nación, y no solo por su maldad e inmoralidad, sino también por la forma en que ha tratado a su pueblo, bien sea Israel o bien sea el pueblo cristiano. Y no digamos aquellas naciones
en el cual en el día de hoy se están permitiendo tantas barbaridades y que todos dicen que son buenas, pero que sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, son tremendas aberraciones en contra de Dios. Pues muy bien, con la certeza de la palabra de Dios podemos decir que si esa nación o esas personas no se arrepienten, serán juzgadas por Dios. Pero Dios, como te he dicho, tiene hombres y mujeres en el día de hoy y siempre lo ha tenido, un remanente que está anunciando esas verdades de su palabra para que las personas se arrepientan. Hallamos aquí en el libro de Abdías algo muy singular. Su nombre significa Abdías, siervo de Jehová. Parece ser que la fecha fue aproximadamente, él vivió del año 845 a.C. o 586 a.C. Era profeta contemporáneo con Jeremías y también Ezequiel. Vemos que este profeta no se sabe mucho de él. Salió ahí, Dios lo llamó y hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y vemos en primer lugar la singularidad y el mensaje de Abdías. El libro de Abdías es singular, como he dicho antes, en su longitud, que solamente tiene 21 versículos, y en su mensaje. Es el libro más corto, como he dicho, del Antiguo Testamento, pero también contiene una denuncia poderosa del pecado nacional sin paralelo. Entre los libros proféticos, la mayoría de estos libros son dirigidos exclusivamente a Israel o a Judá. En cambio, el mensaje de Abdías es principalmente para Edom, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. En él vemos que Dios apela a Edom, a la descendencia de Esaú, sobre la base de su relación familiar con Israel, es decir, como había tratado Edom a Israel. Por tanto, vemos que Abdías nos enseña la presencia del juicio de Dios en el surgimiento y la caída de las naciones. Debemos prestar, por tanto, mucha atención a las lecciones enseñadas por la historia, ya que las razones de la caída de Edom nos dan una base histórica a nosotros en el día de hoy para evitar que hagamos precisamente como hizo Edom. Por otro lado, vemos que algunos llaman a Abdías como hoy se le llama así, nacionalista, porque condenó a Edom. Pero sin embargo, Abdías lo que hizo simplemente fue llevar el mensaje de Dios. Por tanto, Abdías habló de la conversión de un remanente de Israel. Y por eso le llaman quizás nacionalista. Por supuesto que Abdías era de Israel. Él era un israelita, pero no presentó a Israel como una nación perfecta. Que no hay ninguna nación perfecta porque no hay ningún ser humano que sea perfecto. Él implicó que la caída de Israel fue a causa de sus pecados, pero habló del juicio sobre Edom y otras naciones, porque el Dios de todas las naciones le había dicho qué decir. Es decir, él tenía un mensaje poderoso de parte de Dios. Por tanto, hallamos aquí que el mensaje ya lo tenía preparado, Dios se lo había dado, pero vámonos un poquito al trasfondo. Al trasfondo, el por qué Dios juzga a una nación, el por qué Dios juzga a un hombre o a una mujer, a un ser humano. Dios no lo hace de un día para otro, ni mucho menos, sino que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Y es esto lo que encontramos y hallamos aquí en la palabra de Dios. Aquí Edom, que eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, habían pasado años, muchas generaciones, varias generaciones. Y vamos a notar algo. Por ejemplo, el trasfondo histórico lo podemos hallar en Génesis capítulo 25 y capítulo 27. No lo leo porque sería muy largo. También lo hallamos este trasfondo histórico en Números capítulo 20, versículos 14 al 21. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 al 14, también lo hallamos. Y en el libro segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 24 y capítulo 21, versículos del 8 al 16, encontramos ahí ese trasfondo histórico que no fue de un día para otro. Ahora bien, necesitamos observar la vida de los hermanos mellizos, Jacob, Israel, y Esaú, Edom. Nótese aquí que hay dos cambios de nombre. De un lado,
y de otro. Como dije al principio, Jacob, Dios le cambió el nombre cuando tuvo ese encuentro con Dios, que estuvo peleando, y Dios le dijo que se llamaría Israel, príncipe de Dios. Y también Esaú, vamos a ver un poquito más adelante cómo también su nombre es cambiado, pero no por Dios, sino por los descendientes suyos, por sus contemporáneos. Así que tanto Edom, para poder entender el libro de Abdías, y el odio de Edom hacia Israel, la lucha comenzó en el vientre de su madre, de Rebeca, que tenían una lucha entre sí, estaban como guerreando ahí, los dos mellizos estaban luchando, y no solamente esa lucha, esa guerra, empezó ahí en el vientre de su madre, sino que prosiguió siglos tras siglos entre sus descendientes. Ambos muchachos, ambos hermanos, tuvieron los mismos devotos padres, es decir, si nosotros lo comparásemos en el día de hoy, si fuesen cristianos, podríamos decir que ellos tuvieron la misma enseñanza bíblica, fueron a la misma escuela dominical, hicieron todo, a lo mejor participaban en la música, todo igual, exactamente igual. Los padres se esforzaron en enseñarle a cada uno qué era lo mejor para ellos. Por tanto, vemos que Esaú solo estaba interesado en las cosas materiales. ¿Cuánto pasa esto en las familias, verdad? Que hay hermanos y uno solamente decimos qué interesado eres o qué interesada eres, solo ve las cosas de ahora y nada más. Y sin embargo hay otros hermanos que son más espirituales. Y esto es lo que le pasaba a Jacob. Aun con todo su defecto, porque no era perfecto, era engañador, embaucador, engañó. Sin embargo, él se interesaba en las cosas de Dios y en sus promesas. Como nos dice Hebreos 12:16, llama a Esaú profano. Profano porque no quería las cosas espirituales, sino que quería las cosas materiales. Dios vio sus caracteres antes de nacer. Él sabía que la actitud de Esaú y su descendencia eventualmente los llevarían a la destrucción. Dios dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Del uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esaú serviría a Jacob. Y vemos aquí que ya nada más de nacer, vemos algo significativo en estas familias que había. Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob. Vemos que hay una lucha prenatal en primer lugar. Vemos que hay preferencia de servidumbre. Vemos que también hay intereses diferentes. Hay favoritismo de los padres, sí, porque Rebeca amaba a Jacob, mientras que el padre amaba a Esaú. Cuántas desgracias y cuántas cosas vienen malas a la familia precisamente por tener los padres favoritismo. Vemos también, por otro lado, la venta de la primogenitura. Vemos la bendición robada, el juramento de parte de Esaú de matar. Vemos 20 años de resentimiento que tuvo Esaú. Vemos también, por el otro lado, movilizado para asesinar. Se movilizó, iba a asesinarle a Esaú cuando venía al encuentro. Vemos su descendencia, que era una descendencia rencorosa. Pasó a Canaán, él no pasó con los demás pueblos de Israel, sino que prefirió pasar, pero mojándose. Vemos por otro lado la persecución y la subyugación. Vemos por otro lado la revuelta y otros conflictos, el comercio de esclavos israelitas, como los vendían, lo de Esaú, la descendencia, y vemos gozo ante la caída de Jerusalén. Esto es lo que podemos hallar ahí, entre hermanos, que cuando uno había sido invadido, como lo fue por los cananeos, pues los descendientes de Esaú, pues ellos se gozaron. Los diferentes intereses guiaron a los jóvenes a diferentes direcciones. Por ejemplo, Esaú, como hemos dicho, vendió su primogenitura por sus derechos sagrados a Jacob, por un plato de guiso rojo. Él había pedido: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Y desde entonces a Esaú se le llamaba rojo, que significa en hebreo Edom. El favoritismo mostrado por cada uno de los padres condujo al conflicto en el resentimiento de Esaú por su mal negocio. Se convirtió en odio cuando Jacob engañó a su padre y robó la bendición
que Isaac había destinado a Esaú. Este último juró que mataría a Jacob, y éste entonces huyó a Padán Aram. Esaú alimentó su resentimiento por 20 años. En vez de aplacarse, en vez de olvidarlo, hizo todo lo contrario. Lo estuvo alimentando. Luego, cuando Jacob regresó a Canaán, Esaú salió al frente con 400 hombres para matarlo. Nótese, con 400 hombres. No iba para recibirlo, para hacerle una fiesta, sino que iba para matarlo. Menos mal que Dios intervino y los hermanos fueron reconciliados. Sin embargo, Esaú y su descendencia no pudieron vencer su rencor contra Jacob y sus descendientes. Y aquí hallamos una enseñanza también para nuestra vida, que puede ser aquellos que te han hecho mal, de decir, te perdono, pero no olvido. Y esto es lo que le pasó aquí a Esaú. Esaú fue, en cierta manera, pudo ver la mano de Dios sobre su hermano, y no tuvo más remedio que aceptarlo, pero no lo perdonó en su corazón. Lo perdonó de boca para afuera, pero no de boca para adentro. Así que vemos que Dios intervino y vemos que alimentó este rencor en toda su descendencia. En vez de taparlo, en vez de callarlo, en vez de olvidarlo, en vez de llevarse bien las familias, hizo todo lo contrario. Por tanto, vemos que 300 años más tarde, el odio salió a la superficie y Edom rehusó permitir que Israel pasara a través de sus tierras. Sí, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y iban hacia la tierra prometida, tenían que pasar precisamente por las tierras de Esaú, pero ellos no se lo permitieron. Esto lo podemos hallar en Números capítulo 20, versículo 14 al 21. Luego, alrededor del año 1042 a.C., unos 700 años después que fue profetizado que Esaú serviría a Jacob, vemos que otro capítulo en la continua lucha fue agregado. David conquistó los países fronterizos de la monarquía unida, una de las cuales fue Edom, y lo hizo pagar tributo. Unos 146 años pasaron. Luego Edom, también llamada los hombres del monte Seir, se unieron con Amón y Moab para invadir a Judá. Nótese, eran familia, y se une a otros que no lo eran para invadir a Judá. El rey Josafá y todo el pueblo llevaron el problema al Señor. Un extraño giro de los eventos ocurrió y a medida de que los cantantes iban delante del ejército de Judá alabando al Señor, los soldados de la alianza comenzaron a pelear entre sí en vez de luchar contra su enemigo común. Dios dio la victoria a su pueblo. Y esto lo hallamos en el segundo libro de Crónicas, a partir del capítulo 20, versículo 15, donde nos dice la palabra de Dios bien claro. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, no teméis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir, y lo hallaréis junto al arroyo, ante del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y había consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vemos aquí este relato de la palabra de Dios, como Dios estaba apoyando a su pueblo. Sin embargo, Edom
no fue completamente destruida en el año 847 a.C. Las hostilidades comenzaron de nuevo. Esta vez Edom y Libnat se rebelaron contra el rey Jorán y ganaron su independencia. Los árabes y los filisteos también atacaron a Judá y saquearon a Jerusalén. Algunos estudiosos de la Biblia creen que estos son los sucesores mencionados, aludidos aquí en el libro de Abías. Edom estableció su propio reino y mantuvo independencia por 50 años, como nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 8 al 16. Más tarde el rey Amasías atacó a Edom y tomó la fortaleza de Selah. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Pero Judá no pudo someter a Edom, entonces ni después. Dios mantuvo su promesa ahí sobre Esaú. Luego vemos que a los edomitas regocijarse por la caída de Jerusalén, un poquito más tarde, ellos estaban regocijándose. Sin embargo, vemos que la mano de Dios siempre estaba sobre su pueblo, sobre Israel. ¿Quién era? El que verdaderamente había aceptado aquello y quería seguir al Señor. Por tanto, vemos que aquí Abías, en el versículo 1, nos dice así la palabra de Dios. Visión de Abías. Jehová el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha salido, ha enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Notamos aquí que primeramente la visión de Abías es una visión que Dios le da aquí. En esa época se le llamaba a los que tenían visión de parte de Dios videntes. Y hay varios nombres que se le dan en el Antiguo Testamento, concretamente 6. Uno de ellos es profetas, otro vidente, en este caso, varón de Dios, siervo de Dios, mensajero de Jehová y atalaya. También hallamos que Moisés, el dador de la ley, él había sido consejero y había sido también sacerdote, como nos dice en el libro de Números 11, 16 y 17. Y notamos también que poetas y profetas, los salmos son canciones compuestas para enseñar al pueblo su historia y sus responsabilidades. Hallamos profecías, oraciones, de cómo alabar al Señor, de cómo adorar al Dios Todopoderoso. Hallamos también profetas en general recibían el mensaje de Dios y lo dieron al pueblo, mientras que el poeta conducía a la gente en una respuesta al mensaje de Dios, como acabo de leer el segundo libro de Crónicas 20, 15 al 21, donde Josafat reunió al pueblo para luchar en contra de los invasores. Sigue diciendo: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Nos da a entender la fuente del mensaje. La fuente del mensaje es ¿quién? Jehová el Señor. Y a la nación a la cual se dirige Abías tiene la completa seguridad de lo que había escuchado de parte de Dios. En el tiempo de Abías había inmoralidad, había idolatría, había pecado por todas partes, pero solo algunos hombres y mujeres escuchaban la voz de Dios. ¿Sabes? Esto no era solamente en los tiempos de Abías, esto también pasa en los tiempos de hoy. Había decadencia espiritual, también ocurre en el día de hoy, que hay decadencia espiritual. Vemos que el hombre es igual o peor que antes. Sin embargo, hoy el hombre tiene todos los medios a su alcance para aprender la palabra de Dios. Tiene seminarios, tiene muchos sitios donde ir, tiene internet para usarlo, para estudiar, para leer la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién escucha hoy la voz del Señor? Podemos hacer bonitos mensajes, bonitas enseñanzas, bonitas predicaciones, pero ahí no está la cosa, eso es conocimiento. Lo importante es unir al conocimiento de la palabra de Dios el mensaje de Dios, lo que Dios quiere decir en cada momento. Por eso sigo diciendo la misma pregunta que hacía Abías: ¿quién escucha hoy la voz del Señor? Dice: hemos oído el pregón de Jehová. Puede aquí referirse a Abías a aquellos que habían recibido el mensaje antes de escribirlo, como era el caso que eran contemporáneos de Jeremías y Ezequías, que recibieron el mismo mensaje de Abías. Dice también la palabra y mensaje ha enviado a las naciones. Probablemente se refiera a un ángel o un espíritu del Señor enviado
Levantar a las naciones en contra de Edom. Dios a menudo, para ejecutar el juicio a través, usa instrumentos humanos. Puede hacerlo. Y puede usar también a reyes. Y puede usar a hombres normales y corrientes. Sigue diciendo, el libro de Abdías recuerda el libro más corto del Antiguo Testamento. Versículo 2 al 4 dice, aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Te moras en la hendidura de la peña, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me va a derribar a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí derribaré, dice Jehová. En estos versículos hallamos las razones básicas del juicio en contra de Edom. ¿Cuál eran? El orgullo. No era ni más ni menos que el orgullo que tenía Edom, todos los moradores de Edom, es decir, los descendientes de Esaú. Ellos se exaltaban a sí mismos hasta llegar a la jactancia de aquellos que estaban a su alrededor. Es decir, era un empacho escucharlo. Para ellos Edom era lo más bonito, era lo más fuerte, era lo más sabio, era lo más poderoso, todo Edom y siempre Edom y las demás no las tenían en cuenta, simplemente ellos nada más. Hay que también un pensamiento para nuestras vidas, que hoy también sigue pasando también esto en el día de hoy, como algunas creen superiores a otras, cosas que no las tienen en cuenta, siempre quieren estar en el candelero, se suele decir, en primera línea, y también no solamente ciudades, sino también naciones. Hay naciones que siempre tienen que estar ahí en primera línea, quieren ser las primeras, quieren ser las que dirijan todas las cosas de todos los lados, enterarse de todo, dirigir todo. Ellos son los mejores, se lo creen así. Le pasa igual que los edomitas. No son solamente ciudades, naciones, sino que también personas. Personas que también son así, exactamente igual. Que todo ello nace en persona. Sinónimo de orgullo es, fíjate bien, suficiencia. Orgulloso se cree suficiente, no necesita nada de nadie. ¿Quién se cree y es soberbio? Es soberbia, nadie le tiene que decir cómo tiene que hacer las cosas. Él lo sabe todo. También altivez, es altivo, mira a los demás por encima del hombro. También es endiosamiento, es decir, se cree superiores absolutamente a todos. Vanidoso, vanidoso. Una persona que no tiene nada y cree que, te pongo un ejemplo, una persona que es fea y dice que es guapa. Una persona vanidosa, porque si es fea, pues es fea y ya está. Pues esto le pasaba a ellos. También engreídos, engreimiento. ¿Quién es una persona? La persona que es, que es orgullosa, en postín, presunción, arrogancia, presumidos, son suficientes. Hay unas anécdotas aquí en cuanto al orgullo y en cuanto a la autosuficiencia. Dice ser más orgulloso que don Rodrigo, de la horca. Ahí lo tienes, dice el comentarista. Está en la ruina, se ha quedado sin trabajo, sin mujer, sin hijo, lo han echado. No tiene nada. Tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Por ahí como si nada le hubiera pasado. El personaje al que se alude aquí don Rodrigo era don Rodrigo Calderón, marqués de 7 Iglesias. Este individuo, favorito del rey Felipe III, subir al trono Felipe IV, sufrió la persecución del conde duque de Olivares, enfrentándolo a la nobleza y con acusaciones con apariencia de ser falacias, siguió llevarlo a patíbulo. 21 de octubre de 1621. Estas las crónicas, marqué muestras de gran valor, orgullo, serenidad, en el momento en que iba a proceder a su ejecución. Dice incluso que iba como el que iba de paseo, todo tranquilo, como si fuera a pasear. Incluso se dice que pidió al verdugo que no lo colgaran de espalda al público, que eso era honra a los traidores. Estamos ahí el orgullo a que lleva. En vez de humillarse, todo lo contrario. Y aquí la palabra, como estamos compartiendo, Él te ha hecho. Usa en un sentido profético para mostrar lo que Dios ordena
con toda seguridad ocurrirá. Todavía está llevando la profecía a Edom, aún no había ocurrido nada, pero Dios dice, Él te ha hecho. Y encuentra que cuando Dios dice, Él te ha hecho, pasará. ¿Quién podrá esconderse? Dios, absolutamente nadie. Tanto Edom se enorgullecía de su supuesta invencibilidad, posición para defenderse, su poder militar, poder político, que su pueblo era activo, fuerte. Habían hecho sus casas en la montaña, en cavernas, ciudades, tales como Petra. Han oído muchos turistas al desierto a verla. Aún podemos ver que sus casas estaban esculpidas en la misma piedra. Esto nos muestra que Edom tenía una falsa seguridad. Tenían. Y aquí también una reflexión para nuestras vidas. También hay personas que les pasa como a Edom y a naciones. Se jactan de todo cuanto tienen, todo lo que ellos tienen. Pasajero, la seguridad del mundo. Además, mira, están en las cosas materiales. Solo creen en sí mismos. Son por naturaleza orgullosos y a estos Dios les sigue respondiendo como dice Ezequiel 35, 13 y 14. Os engrandecisteis contra mí, vuestra boca, multiplicasteis contra mí palabras. Solo hoy, así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Podrá ponerse en contra de Dios. ¿Quién podrá luchar en contra de Dios? ¿Qué nación? ¿Qué ser humano? Absolutamente ninguno podrá hacerlo. La pregunta que se hacía Edom era, ¿quién me derribará a la tierra? En sus mentes y corazones estaban desafiando el poder del mundo. Y aún Dios, darse cuenta, conscientemente no lo sabemos. Lucas 14 y versículo 11 nos dice, que cualquiera que se enaltece será humillado, que se humilla será enaltecido. El problema de Edom ha sido el del hombre a través del tiempo. Ese hombre que causó caída desde Adán. Isaías 14 nos dice, respecto aquí a Satanás, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuites por tierra, que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón, subiré al cielo, alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de testimonio me sentaré a su lado, sus lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Tú, derribado eres, tal Seol, los lados del abismo. El espíritu de Satanás, o endomitas, tendía que el hombre fuera exaltado, el hombre fuera igual a Dios. Este mismo espíritu está obrando hoy en el mundo. ¿Sabes cómo se le llama? Te dije antes, se le cambian los nombres, pero sigue siendo el mismo. Humanismo secular. Humanismo secular. Son más buenos que nadie, alejados de Dios. Alcanzará su culminación la llegada del anticristo. Va a alcanzar, como nos dice segunda de Tesalonicenses 2:4, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Orgulloso por las riquezas. Muchas naciones envidiaban a Edom sus riquezas, tanto y cuanto tenían de todo. Que parte de su tierra era desierto, también tenían valles bien regados, infructíferos. Por otro lado, minas de Ezión-Geber, rutas de comercio las tenían allí al lado, que Edom negociaba con todas las naciones, aun las lejanas como la India. Padre de los edomitas ha sido, como he dicho, Saúl, hermano de Jacob, el cual vendió su primogenitura por un plato de lenteja, guiso rojo. Quería seguir, aun habiéndola vendido, el privilegio de su primogenitura. De Edom hacían de su riqueza su poder y su sabiduría, que podían comprar casi todo. Todo podían comprarlo. Es lo que se dice hoy en el mundo, que con dinero compra todo, que se suele decir. Hay una cosa que no se puede comprar gratuita, y es la salvación de un alma. La salvación de un alma compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dando su preciosa sangre. Cada una de las vidas que quieran arrepentirse
y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Y ya no vivir más una vida llena de orgullo, de vanidad, tantas cosas que lo único que hacen es traer destrucción al hombre. Eso, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, si tu caso es, yo sé que tú no lo vas a decir abiertamente, tú lo sabes, es orgulloso, orgullosa, te identificas con estas personas, con esta nación de Edom, dices, bueno, yo ya no llego a eso, yo no llego a eso, yo no voy a llegar a eso. Vamos a ver en el estudio sucesivo, no solamente era eso lo que acabo de decir, sino que era muchísimo más. Solamente quiero hacerte una reflexión. Tú todavía digas, yo ya no soy como eso, mucho menos. Hombre, soy algo orgulloso, orgullosa, practico esto, hago aquello, pero no llego a esos límites. Bien, yo te hago una reflexión. Dios expulsó paraíso a Adán y Eva por un solo pecado. Tú que debes de expulsarte a ti o admitirte. Tú la haces de corazón. Estarás ahora meditando en tu mente que un pecador o una pecadora necesitas el único que puede reconciliarte con Dios. Eso ahí a donde tú estás, como ahora, hagas una sencilla y corta oración. Digas conmigo, Señor Jesús,